Bien, mis hermanos, abra su Biblia, como debe saber ya. Nos corresponde avanzar en este capítulo de Mateo 26, los temas de la pasión, como le llaman, la pasión de Cristo. Estamos revisando esos momentos tan difíciles. Y hoy día especialmente vamos a ver el tema que tiene que ver con algo que ya se anticipó en la introducción, en la reunión, el tema de hacer la voluntad de Dios. Y puse en particular al tema de hoy que se cumplan las Escrituras. Y vamos a comenzar el tema con una pregunta para ustedes, a ver si me ayudan a contestarla. Algo bien básico, que todos tenemos ya una opinión, creo, formada. ¿Qué es para usted la Biblia? ¿Qué considera que significa para su persona las Escrituras? A ver, algunas ideas por ahí. La palabra de Dios. Otra. Nuestro pan de vida o guía de vida. Manual de vida, muy bien. Un refugio. ¿Qué dijo Bernardo? El libro más importante del mundo. Por ahí va, muy bien. Algunos pueden considerarlo un libro antiguo o una colección de libros, porque eso también es la Biblia. Un libro que ha transformado vidas, más vidas en el mundo. Muy bien, son todas respuestas correctas y por supuesto que en base a nuestra fe que tenemos en ella es que las podemos dar y dar por ciertas, por verdaderas, y es correcto. Pero hoy día lo que vamos a ver es qué significaba, en teoría, vamos a tratar de intentar demostrar o mostrar lo que la Biblia era para Jesús. ¿Y por qué es tan importante esa definición? No porque las definiciones que hayan dado sean malas, sean equivocadas, sino porque entender lo que nuestro maestro pensaba de las Escrituras, de la Biblia, y piense que tenía un tercio menos de lo que tenemos nosotros, él solamente manejaba lo que sería nuestro Antiguo Testamento, o el Tanaj judío, lo que eran para él las Escrituras y cómo él cuidaba cumplirlas, como puse de título, va a ser muy importante, porque si somos discípulos de Jesús, tenemos que entender qué es lo que era para él la Biblia y cómo nosotros de manera práctica, y lo vamos a ver en parte en el texto, impacta esa definición que a veces teóricamente tenemos muy claro, decimos un manual de vida, una guía, la palabra de Dios, pero a veces pareciera, y no quiero decir que en esta iglesia, sino que en otra iglesia, en otros hermanos, pareciera que no tienen el mismo valor del que decimos tener. Decimos, es el manual de vida, es la palabra de Dios, pero pareciera que con nuestros actos no es eso, no lo mostramos, no hay coherencia en lo que definimos como palabra de Dios o escritura y lo que vemos en nuestra vida. Dios nos ayude entonces en este tema, en este texto, para encontrar respuesta en eso. Vamos a ponernos de pie, como siempre les pido, para leer juntos los versículos 51 al 56. Espero ahí que Multimedia nos esté apoyando correctamente, ¿sí? ¿Está atrás? Sí. Leamos juntos entonces estos versículos. Versículo 51. Pero los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén. Oremos, tome asiento por esta palabra. Señor, ayúdanos, como también oraba mi hermano José Luis, Señor. Somos débiles, somos frágiles, no podemos, Señor, tener correctamente, sin la asistencia del Espíritu Santo, la verdadera y correcta interpretación de cada pasaje de la Biblia.
Señor, si estamos acá porque necesitamos de ti, necesitamos escuchar tu voz, porque creemos que las Escrituras nos hablan de ti, nos muestran tu vida y nos pueden guiar, Señor, en este camino con oscuridad, Señor, este camino que a veces se nos hace difícil y tortuoso. Pero, Señor, tú con tu luz vas a irradiar a las mentes de cada uno de mis hermanos, a los oídos de aquellos que nos escuchan también por las redes y a mi vida misma, Señor, y a través de mi boca para poder representar fielmente las intenciones, Señor, y lo que hay detrás de tus acciones. Padre, ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos valorar lo que has puesto, Señor, en palabras escritas a través de estos textos. Y bendice, Señor, como siempre, tu iglesia, para que muchos otros lleguen a este refugio a escuchar tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como siempre, tratamos de recrear, en este caso, un poquito la acción de este texto. Vemos que hay realmente violencia, hay una muestra de desafortunadamente herida por espada. Y tenemos que un poco contextualizar porque recordemos cómo se están dando esta situación. Lo que estamos viendo en este texto es parte de todo el relato del capítulo 26, que nos muestran primeramente a Jesús habiendo cenado con sus discípulos, saliendo al monte de los olivos. Ahí todavía están. Había orado agónicamente, Jesús, recuerde, eso lo vimos hace algunas semanas. Y ya cuando pareciera que su agonía terminaba, llega entonces una turba, una muchedumbre, mucha gente, no sabemos cuántos, entre soldados, gente del templo, guardias del templo y otras personas, a lo mejor de los mismos ancianos del Sanedrín quizás, llegando con espadas y palos a buscar a Jesús, a ese lugar, traídos por, ¿usted sabe quién? ¿Se acuerda del personaje que vimos también la semana anterior? Por el famoso Judas, el gran traidor. Dirigidos por él, comandados por él y con la señal del beso, ¿no es cierto?, llegan a tomar detenido a Jesús. Y comienza, como le digo, al tiro, una acción violenta que nos dice que un discípulo en este texto, pero nosotros vamos a tratar de contextualizar con otros pasajes en paralelo de los evangelios de Juan y de Lucas que nos van a decir cómo fueron las cosas, nos van a dar más luces. No es que estén erradas las versiones, sino que integrando las versiones de los evangelios usted puede recrear mucho mejor los episodios de Jesús. Y en este episodio en particular, ese hombre que corta la oreja de uno de los que venía junto con la turba, nos dice expresamente Juan 18:10, que era, adivina quién, el más exaltado de todos, Pedro otra vez más en un problema, otra vez más haciendo de la suya, siempre violento. Siempre tenemos que tener a veces en nuestra idea de mente, ver a Pedro como una especie de, yo digo siempre como choro del puerto, porque él era pescador, ¿no es cierto?, tenía sus costumbres y muchas veces se nos olvida que efectivamente él venía de una realidad muy diferente a ser un discípulo de un académico, de un rabino, de alguien que estudiaba las Escrituras. Él tenía una vida de trabajo dura y por supuesto sale su personalidad dura, tratada por el tiempo y por las circunstancias, y entonces él definitivamente, como lo dice Juan 18:10, le voy a leer el texto. Dice entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Incluso tenemos el agresor y el agredido por los dos lados identificados en el relato de Juan. Ahora, no tome esto como que Juan quería echar al agua siempre a Pedro, porque siempre está diciendo que Judas es el traidor, que Pedro es el que corta la oreja. Hay algunas razones que la historia y los comentaristas han dicho que tienen que ver con eso, porque sabemos que el Evangelio de Juan, por si usted no lo sabía, es de los 4 evangelios el último en escribirse. Y si Mateo no lo incluye, por ejemplo, no dice qué discípulo fue, era probablemente porque todavía podían haberse tomado represalias en contra de Pedro por haber atacado a alguien de las guardias de los levitas que guardaban y custodiaban el templo. Entonces él reservó el nombre, no es que Juan le haya tenido desprecio ni a Lucas, o sea, ni a Judas ni a Pedro, sino que habían circunstancias históricas que nos explican algunos comentaristas que
por eso pasó así. Ahora usted se preguntará, ¿por qué habían espadas ahí? ¿Qué pasó? Es entendible que los que venían a apresar a Jesús tuvieran espada, porque ellos venían pensando en que iba a haber oposición. Pero hay una razón importante y ahí se nos indica muy bien en el Evangelio de Lucas cómo se dio esto de que portara Pedro una espada. Algunos comentaristas también dicen que no fue una espada grande o larga, sino más bien como una daga, como esas puñales que se pueden guardar o enfundar en lugares más pequeños de la espalda, porque también había mucha gente en el tiempo en que sucede esto, que era la Pascua. Había mucha gente de visita, muchos extranjeros y muchos judíos de otros lados. Pero para que se haga la idea completa por qué hay también espadas en este lugar, es porque Jesús, antes de salir, acuérdense que estaban cenando, y Jesús sabía lo que iba a pasar y lo había declarado. Le había dicho que lo iba a negar Pedro, que lo iban los principales sacerdotes a tomar preso, cosas que los discípulos no entendían o no quisieron escuchar. Y de hecho, Él les dice, y tenemos el relato de Lucas 22:38, que llevaran espadas a propósito. Sabía que podía pasar esto, o estaba dentro del plan de Dios. Vamos a entender eso en esa perspectiva hoy día. Y en Lucas 22:38 le dice entonces, ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y Él les dijo, basta. Porque les pidió que si no tenían espada, incluso vendieran algo para comprar una espada para llevar a este lugar. Dios sabía, y aquí hay un primer punto importante, aunque miramos a Pedro como el violento y como exaltado y como saliendo a defender a su maestro. Recuerde que él había dicho que iba a morir si era necesario por él, pero de alguna manera todavía aquí muestra valía, valentía y quiere cumplir su palabra. Dios lo descoloca después pidiéndole que retire su espada. Pero había algo ahí en ese sentido donde los discípulos había un entendimiento bastante pobre, bastante confuso de por qué Jesús le pedía ciertas cosas, porque Jesús anunciaba muchas cosas por suceder y ellos pensaron que tenían que obligarse a hacer las cosas de alguna determinada manera o rechazar incluso la voluntad de Dios, como lo hizo Pedro al pedirle a Jesús que no iba a negarlo, al decirle enfáticamente, yo no lo voy a hacer. Jesús le dice, tú me vas a negar antes que cante el gallo 3 veces. Entonces, si analizamos un poquito esta circunstancia tan extraña de que Pedro, casi sin preguntar, aunque el Evangelio de Lucas nos dice que se hizo una pregunta, dice el Evangelio de Lucas 22:49, dice, Señor, ¿heriremos a espada? Él pregunta, todos atribuyen a que Pedro hizo la pregunta, él llegó y lanzó el espadazo, o el dagazo, o lo que sea que haya tenido. Pedro se salió, digamos, de algo que no era el plan. Lo que Jesús quería de llevar espadas a ese lugar era sencillamente que se cumplieran la profecía, que se cumplieran las palabras dichas por los antiguos profetas, de que él tenía que ser considerado entonces como un criminal, como un delincuente. Y por supuesto en esta acción, que ya sabemos que pasó, que le cortó la oreja a Malco, vemos que realmente se cumple esa profecía, que realmente Jesús es tomado como un criminal, como alguien que es un agresor, como alguien violento, aunque no fue él el de la violencia, sino que Pedro, pero se cumplen las Escrituras. Y aquí empezamos a entrar en el tema de hoy día, de por qué se deben cumplir las Escrituras, por qué la voluntad de Dios siempre es superior a la voluntad incluso de personas que actúan de manera libre. Jesús no le tomó la mano ni la espada a Pedro para cortarle la oreja a Malco. Usted se ha preguntado cómo Dios tiene la capacidad, el poder, la soberanía, llamamos, o la providencia, en algunos casos también se explica así, de controlar todas las acciones posibles de todos los seres humanos y de poder aún anticiparse a los resultados, a las decisiones que esas personas, por ejemplo como Pedro, iba a tomar libre y de alguna manera independiente de cualquier otra persona o cosa. ¿Cómo Dios puede controlar las acciones? ¿Cómo Dios tiene una soberanía que no cambia? ¿Cómo podemos ver en las Escrituras, y ese es el punto de hoy, cómo podemos ver que está escrita las cosas que van a pasar y aún indicando Jesús, o a veces impidiendo situaciones, igual se cumple la voluntad de Dios? ¿Por qué son así las cosas? No sé si alguna vez lo ha pensado, pero de eso se trata esto. Es el concepto más importante que tenemos que entender hoy día, que aún Dios está siempre en control de las cosas,
Jesús no fue sorprendido por una turba y no supo qué hacer y de alguna manera se le salieron las cosas de control. Jesús siempre estuvo en control, siempre tuvo la visión clara de lo que tenía que pasar, de cómo conducirse si alguien se salía, en este caso Pedro, un poco del carril correspondiente, y qué hay que hacer, qué tenemos que hacer y aprender de Jesús en su afán y en su deseo, como lo repite 2 veces en este texto, de que se cumplan las Escrituras. Ese es el concepto de hoy. Pero antes, yo sé que es el tema que más le interesa saber, cómo se cumplen las Escrituras, cómo se hace la voluntad de Dios. Tengo que hacer un paréntesis necesario porque inmediatamente de que Pedro corta la oreja a Malco, le da a Jesús una frase que queda para la historia y que tiene aplicación universal. Versículo 52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Digo un paréntesis porque en realidad, aunque tiene que ver claramente con el tema de hoy igual, es una frase que se va a aplicar en todo momento y en todo lugar. Es algo que se cumple siempre y vamos a ver por qué. ¿Por qué Jesús dijo esto? No solamente para detener la acción de Pedro, no para que Pedro guardara realmente la espada y se detuviera y sanara después la oreja de Malco, sino porque hay mucha importancia al entender este mensaje o este versículo de manera aislada, en el sentido de que tiene una aplicación siempre y para todos nosotros. Mire, ¿por qué usted no tiene que tomar la espada? ¿Por qué Jesús está diciendo y aplicando esta enseñanza también para nosotros hoy día? ¿Por qué no es bueno, de alguna manera, tomar la espada o tomar acciones violentas? Esto tiene que ver un poco con lo que hablamos el martes, para poder resolver circunstancias o problemas que tenemos. Porque eso Dios no lo está avalando ahora ni lo ha avalado nunca. Especialmente a veces nos miramos el Antiguo Testamento donde sí había muertes, donde sí Dios permitía ciertas cosas, pero pensamos que esa es la norma. Pero en realidad tomar la espada para pelear o alguna acción violenta para arreglar las cosas, primero es desconocer que el reino de los cielos no tiene que ver con el reino de la tierra, no tiene que ver con lo que aquí, la forma en que resolvemos las circunstancias aquí, de alguna manera es muy diferente de lo que se resuelve en el cielo. Cómo se hacen las cosas en el cielo no tiene que ver con cómo lo hacemos acá. Y aquí me estoy refiriendo precisamente es que la violencia que vemos, y lo contextualizamos con las guerras que hay, ¿no es cierto? La invasión de Venezuela, acciones violentas por un lado, también la guerra entre Rusia y Ucrania, que a veces comentamos y podemos ser opinólogos a ese respecto, son formas de resolver los conflictos en este mundo, en este planeta. Son las cosas que suceden en este reino, si lo llamamos a este reino la tierra. Porque en el cielo así no son las cosas. Y eso es lo primero que Jesús quiere dejar claro. Que las armas, de alguna manera, como dice 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia, con cómo nosotros combatimos la violencia o cómo nos enfrentamos a las cosas difíciles, no son las armas de nuestra milicia carnales, no son como este mundo, sino que, dice el versículo, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Y cuáles son esas armas? ¿Cómo nosotros luchamos cuando hay un conflicto, cuando su vecino, no sé, se le pone agresivo o cuando usted tiene un encontrón con alguien, compañero de trabajo? Tenemos que usar la violencia. Jesús aquí nos está diciendo, si usted toma una espada o toma una acción violenta, va a tener de vuelta una acción violenta. No hay duda que va a haber una respuesta de la misma manera o casi de la misma proporción a la que usted haga. ¿Cómo se resuelven entonces las cosas? Lo vimos, insisto, un poco el martes. Jesús dice, y para avalar esto dice, ¿acaso no puede ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús tenía el poder, podía sencillamente orar rápidamente y haber salido gente a defenderlo, pero no era el propósito, no era como estaba escrito que las cosas tenían que pasar. Él no se iba a salir de su cauce. Pero ¿por qué nos enseña estas cosas? Que las armas y la violencia solamente engendra violencia. Porque en el reino de los cielos, y eso lo sabemos, es el reino totalmente opuesto a la violencia. Es el reino del amor y del perdón. Es algo contraintuitivo, algo que uno dice, pero ¿cómo nosotros vamos a responder si alguien nos agrede con amor, con rosas, tirándole un pétalo?
¿Ya? ¿Cómo podemos hacer eso si vivimos en un mundo también rodeado y convulsionado por la violencia? Pero ¿sabe qué? Jesús no nos deja oportunidad, lamentablemente, no solamente con este versículo, sino en la Biblia una y otra vez Él nos presenta el amor como lo que vence la violencia, o que vence la guerra, o que vence, en el fondo, todas las cosas, es el pecado. El valor del amor es el más grande de todos los valores cristianos. Jesús venció la muerte y venció todas las cosas por amor a nosotros. Dios podría perfectamente habernos cortado la cabeza en el sentido espiritual y también físico, por haber pecado contra Él, por haberlo agredido, por haberlo denostado al no obedecer sus mandamientos. Pero Él decidió, en vez de cortarnos de la tierra y hacer una nueva creación, darnos amor y entregarnos perdón y compasión. Y eso no se nos debe olvidar, porque a veces vivimos en un mundo marcado, como le digo, con estas reglas del juego, y nosotros como cristianos empezamos a buscar justicia. Y lamentablemente justicia no tiene que ver con el amor. Es una manera equivocada de entender la justicia humana con respecto a la justicia y el amor de Dios. Por lo tanto, tenemos que recordarnos de estos versículos. Por ejemplo, Juan 15:12, cuando Jesús dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Jesús es el que nos entrega el ejemplo perfecto de amor y perdón por todos nosotros. A veces la gente piensa que Jesús es un gran y carismático líder que nos dejó mucho aprendizaje y muchas enseñanzas. Pero eso no es lo que Jesús representa. Otros piensan que, a diferencia de otros líderes como Mahoma en el Islam, que fue realmente un guerrero, Jesús en realidad también era un revolucionario, y nos presentan a un Jesús, ¿no es cierto?, tipo Che Guevara, tratando de cambiar las circunstancias a través de sus discursos, pero tampoco fue eso. No usó ninguno de esos métodos, ni iluminación como en el budismo, ni la agresión, ni por la fuerza nos convence. Si Él nos conquista, adivine con qué: por medio del perdón y del amor. Por lo tanto, cuando le está diciendo esto a Pedro, le está diciendo de alguna manera: no te olvides que en el reino de los cielos, como yo hago las cosas, no son como se hacen acá. Y tenemos que recordarnos eso. Y en segundo lugar, para terminar este pequeño paréntesis, lo que es claro es que si usted toma una espada, y eso lo saben muy bien en el ejército, las personas que van a la guerra, que van a tomar una espada, van a tomar un fusil, van a tomar un arma, no van a esperar que de vuelta les manden, ¿no es cierto?, bombones, ni flores, ni nada de eso. El que toma una espada probablemente va a tener de vuelta la espada. Y eso se va a aplicar siempre. Y no es que estemos en contra que las Fuerzas Armadas actúen cuando corresponda. Pero lo que sí tenemos que tener claro, que la violencia solamente va a engendrar violencia. Y que solamente el amor y el perdón es que cambia la historia. Y tenemos que nosotros aprender esto porque, insisto, nuestra forma de convivir es violenta, no es pacífica. Y estamos acostumbrados a resolver las cosas como el mundo nos ofrece, no como Jesús nos ofrece resolver las cosas. Entonces nosotros tenemos que mirarlo a Él, tenemos que imitarlo a Él, queremos ser como Él fue. Y aunque nos cueste, porque es una verdad difícil de enfrentar, de dar amor cuando nos están agrediendo. Pero ¿por qué lo pide así Jesús? Para que seamos, dice, hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la razón. Nosotros queremos imitar a nuestro Padre, queremos parecernos a nuestro hermano mayor, aunque sea difícil. Tomar la espada para resolver conflictos no cabe dentro del reino de los cielos. Y es la lección, paréntesis que digo, que nos informa este texto. Así que aunque sea difícil, y es una enseñanza que Jesús nos da, tenemos que tratar de cumplirlo. Pero volvamos al plato fuerte, al tema de la voluntad de Dios. Espero que haya quedado claro el paréntesis, no fue tan complicado. Pero tenemos que enfocarnos en los versículos 54 al 56 que nos hablan del tema de la voluntad de Dios. ¿Por qué Jesús está entonces tan enfrascado o tan persuadido de que se deben cumplir las Escrituras? ¿Por qué hay tanto énfasis en que no se salga esto de control? ¿Por qué Él tiene que detener la acción de Pedro? Incluso no podría decir que justa, porque estaban tratando de llevarse injustamente a Jesús. Entonces Él quería poner una cuota de justicia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Jesús lo detiene?
Bueno, el texto nos indica una y otra vez que es para que se cumplan las Escrituras. Para que se cumplan las Escrituras. Y parece majadero Jesús al repetir una y otra vez que Él podría hacer las cosas de otra manera, pero no, se detiene y no manda ángeles, no deja que las personas se lo lleven, porque se tenían que cumplir las Escrituras. Y esto ya lo vimos las semanas anteriores. ¿Cuáles eran los pasajes, de alguna manera, que representan lo que está viviendo Jesús? Ya lo vimos con respecto a Judas. Judas estaba avisado que aquel que comía del plato, le recuerdo Salmo 41:9, que comía con él, su cercano, el amigo, el que compartió el pan, lo iba a traicionar, lo iba a golpear con el talón, en el calcañar, dice. También Jesús, acá al traer la espada, le decía yo que él está representando otra palabra profética que está en Isaías 53. Es un pasaje muy largo, solamente quiero detallar que en el versículo 12, Isaías dice lo siguiente: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús tenía que ser puesto en el patíbulo, acusado de muchas, obviamente, blasfemias, pero en particular fue justamente criticado por esto, de haber Pedro cortado la oreja. Claro, fue encausado o tomado como un criminal, como una persona obviamente violenta, como alguien sedicioso, que era uno de los grandes problemas que tenía el Imperio Romano con la sedición, de irse contra el César. Por lo tanto, Jesús está una y otra vez cumpliendo las profecías. Ya vimos también otra que se cumple acá en Zacarías 13:7, solamente le estoy recordando. Zacarías 13:7 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esa era otra profecía que aquí estaba, como lo digo, sucediendo. Pero ¿por qué entonces Jesús se enfrasca e insiste en que hay que cumplir las Escrituras? Es que no debe salirse esto de control. ¿Cuál es la razón de fondo y cómo tenemos que aprender de él con respecto a esto? Mire, lo primero que tenemos que considerar, que cumplir la voluntad y lo que estaba escrito de parte de Dios hacia Jesús no eran cosas agradables, no eran cosas gratas. Primero, tenía que ser entregado, traicionado por uno de los suyos, tenía que ser llevado preso, llevar un juicio ilegal y finalmente golpeado, ¿no es cierto?, masacrado con los látigos romanos y finalmente morir en la cruz. Todas esas cosas eran las que le esperaban a Jesús. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando nosotros entendemos la vida de Jesús y vemos su entrega voluntaria a las circunstancias, y más que a las circunstancias, insisto, a las escrituras que hablaban anticipadamente de lo que tenía que sufrir, nosotros decimos: mira, qué admirable Jesús, que se entregó pasivamente, que no hizo nada para oponerse, sino que, aunque estaba sufriendo en agonía en el Getsemaní, él hizo lo que Dios quería que hiciera. Y no fue ninguna de esas cosas agradable. Y yo no sé, si lo miramos hacia nosotros, ¿cómo lo hacemos cuando usted tiene una circunstancia mala? Cuando hay caos en su vida, cuando viene una enfermedad, cuando viene, no sé, un accidente, cuando usted está pensando, planificando su año. Estamos a principio de año y planificamos nuestro año, voy a hacer tal cosa, y de repente se ve interrumpida por una circunstancia adversa esa planificación. Yo no sé, yo no lo hago, pero yo no creo que nadie de acá diga: hoy, gracias Señor, porque esta es tu voluntad, cuando hay algo malo. No hacemos eso. Tenemos un problema acá, y aquí lo relata, lo entendemos muy bien cuando vemos la vida de Jesús, que a nosotros solamente nos parece la voluntad de Dios cuando las cosas son buenas. Cuando las cosas andan bien, cuando se nos dan los negocios, etcétera. Cuando andamos sanos, eso es la voluntad de Dios y es muy buena. Pero ¿qué pasa cuando las cosas se salen del lugar, se caen abajo nuestros sueños, lo que está usted planificando para el final de año, para el principio de año? ¿Qué pasa ahí? Todo se transforma entonces en una desgracia y usted empieza a dudar de la voluntad del Señor. ¿Será esta una voluntad de Dios? ¿Que me enferme? ¿Que me muera? No sabemos si nos vamos a morir o no este año, ¿no? Que me pase un accidente, que algo salga mal de lo que yo tengo pensado. ¿Por qué
tenemos que hacernos esta pregunta. Porque realmente, si entendemos lo que Jesús está haciendo aquí, Él quiere someterse a la voluntad de Dios a pesar de que las cosas no sean favorables para Él. A pesar de que todo su rumbo que viene hacia el final de su vida es solamente dolor, es solamente sufrimiento y solamente muerte. ¿Cómo nosotros entonces podemos empezar a cambiar nuestra forma de pensar con este ejemplo? Porque nosotros generalmente estamos, le insisto, mirando solamente las cosas buenas como bendición y como voluntad de Dios, pero las cosas malas no las tomemos como, ¿no es cierto?, como voluntad de Dios. Y ¿sabe qué? Hay un problema en nosotros porque solemos preguntar, decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No sé quiénes han hecho esa pregunta, pero yo la hice alguna vez. Y ahora más maduro, no es que no la pregunte, pero le doy otra dirección. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que la voluntad de Dios, y ahí es el punto importante, la voluntad de Dios ya está expresada. Ya Dios tiene un plan para mi vida. Ya está expresada, adivine dónde, fácilmente, en la Biblia. Por eso Jesús está tan empecinado de que se cumplan las Escrituras, porque las Escrituras, tanto para Él como para nosotros, es el plan de Dios para la vida, es el plan de Dios. Entonces, cuando preguntábamos al principio, ¿qué significan para usted la Escritura? Debería anotar ahí como otra definición, es el plan decretivo o los decretos de Dios. Hoy día se usa mucho esa palabra, ya la voy a explicar. Es el decreto de Dios para la vida de los hombres. Y para la vida suya también, porque usted también es un ser humano, también es un hombre. Y uno dice, pero ¿cómo si las historias de la Biblia son historias antiguas, no tienen nada que ver conmigo? Jesús, claro, era el Mesías. Ya vamos a ver que Él tenía que cumplirlas por su misión, por su plan de Mesías. Pero la Biblia es el plan de Dios y son los decretos de Dios. Y cuando hablamos de decretos es muy importante porque un decreto es algo que no se altera, es algo que va a suceder sí o sí. Es algo, a diferencia de cómo lo usa la gente hoy día, es algo inamovible. Un decreto de Dios se va a cumplir 100%. 100%. No hay forma que no se cumpla. Y usted dice, pero ¿cómo? Si las personas hacen cosas, deciden cosas. Claro, en nuestra visión pequeña y muy particular y personalista, decimos, es que yo decidí ir para allá. Y yo hice esto, y yo tomé estas vacaciones, pero no nos damos cuenta que aún sobre esas decisiones que decimos tomar libres, nosotros, está el plan de Dios sobre todos nosotros. Y esto es muy difícil de entender incluso teóricamente o cognitivamente a través del conocimiento humano o razonamiento humano, porque se nos escapa de los parámetros, porque no podemos entender cómo Dios es tan grande que aún controla los impulsos y los deseos de las personas y cómo todo se mantiene bajo un mismo cauce. Y mire, y esto lo vemos retratado en muchas historias de la Biblia y por eso tenemos que sumergirnos en la Biblia para poder encontrar la voluntad de Dios, porque ahí están sus decretos, ahí están las señalizaciones, esto corresponde hacer, esto no tiene que hacer. Sobre todo con el tema del pecado es bastante fácil. Si usted quiere hacer algo que es contrario a un mandamiento, eso claramente no tiene que hacerlo. Si usted quiere robar, claramente la Biblia dice que no va a robar. Si usted quiere matar a alguien, también sabemos cuál es la respuesta. Pero hay circunstancias donde a veces nos cuesta entender la voluntad de Dios porque en otras ocasiones es una voluntad no decretiva, sino que permisiva. También se le llama así a la voluntad de Dios reflejado en, por ejemplo, permitir que nos pasen ciertas cosas. En permitir que esta situación, este accidente, esta enfermedad, esto nos pase. Que nos pasen cosas malas, por ejemplo, lo que estábamos hablando. También es voluntad de Dios. Si ahora mismo usted está enfermo, si ahora mismo usted siente que de alguna manera la vida es injusta, le tocó, como decimos en buen chileno, bailar con la fea, le está pasando mal en su vida, económicamente hay problemas. Mire, todas esas cosas son voluntad a veces no decretiva, pero permisiva de Dios. Dios ha permitido que esas circunstancias lleguen a su vida. Y no podemos rechazarla, porque sino que estamos yendo contra Dios si lo hacemos. Entonces necesitamos, para poder guiarnos en nuestra vida, la Escritura, la palabra de Dios, y ser moldeado y ser guiado. Porque yo sé, sobre todo los jóvenes que están tomando decisiones con respecto a su camino de definición universitaria o estudios superiores,
tienen dudas y todos tenemos dudas. ¿Será bueno hacer este negocio? ¿Será bueno hacer esto? ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Bueno, la única manera, y en esto quiero ser bien enfático, la única manera de conocer la voluntad de Dios es a través de las Escrituras. Jesús eso ocupó. Eso es lo que hizo. Algunos han acusado a Jesús que fue a lo mejor un pillo, alguien un pillo malo, en el sentido de que sabía tan bien las Escrituras que empezó entonces a manipularlas y se las estudió, entonces representó muy bien lo que estaba escrito y él ocupa entonces un lugar un poquito maliciosamente, cumple las Escrituras para que él diga, bueno, yo soy el Mesías. Pero Jesús lamentablemente no podía decidir dónde nacer, qué familia llegar, ser acosado, por ejemplo, por Herodes y ser llevado por sus padres a Egipto. Hay un montón de circunstancias que no dependían de él. Por lo tanto, Jesús cumplió las Escrituras cuando había, como en este caso, que cumplirlas, formarse, tener la idea clara de lo que viene para su vida, el plan de su vida y no salirse de ese carril. Pero nosotros a veces, en vez de guiarnos por la Escritura, ¿qué hacemos? Empezamos a tomar el camino más inseguro y más incierto. El camino de las profecías, de algún profeta de turno, el camino de los sueños, el camino de, tal vez esperamos que un ángel se nos aparezca también, como muchos relatos de la Biblia nos muestran que aparecía un ángel. Pero le digo, aunque se le aparezca un ángel, aún eso es inseguro, porque el diablo se viste como ángel de luz también. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra única guía para poder definir la voluntad de Dios? ¿Cómo usted la va a conocer? Tiene que estudiar la Biblia, tiene que profundizar en ella. Y además les doy de manera práctica qué es lo que tengo que hacer para poder entenderla. Lo mismo que hizo Jesús. Tomó las profecías del Antiguo Testamento, no me cabe duda que las estudió la Biblia como cualquiera de nosotros y las aplicó por la guía del Espíritu Santo. Pero ese es el problema, que nosotros no queremos hacer eso. Queremos irnos de flojera, de desidia, a lata leer la Biblia. Pero hay tanta información, hay tantas formas, tantas historias. Pensemos en el Antiguo Testamento, por eso el Antiguo Testamento es mucho más grande que el Nuevo, porque contiene muchas historias de personas que también querían saber la voluntad de Dios y eso nos guía, nos da un cierto principio para que nosotros lo apliquemos en nuestra vida. Si usted quiere saber cómo encontrar pareja, bueno, la Biblia nos da un lineamiento claro. Tiene que ser cristiano y si quiere aún más, tome el ejemplo de Abraham, que mandó a su criado a buscar dentro de sus parientes y su familia. ¿Por qué? Porque tenían los mismos conceptos de fe, tenían las mismas, religión o primitiva religión y podían entonces con ella formar familia. Si usted quiere, no sé, hacer algo de trabajo, busque en cómo los reyes dirigían la nación. Si usted quiere tomar una decisión, no sé, voy a ir de misionero a tal ciudad o a esta otra, bueno, vea los ejemplos que tenemos ahí de tantos profetas llamados por Dios, guiados por Dios para lograr ese objetivo. Y aún tenemos ejemplos negativos en la Biblia de cuando ellos quisieron hacer su voluntad, como Jonás, que finalmente Dios toma un pez para devolverlo al lugar al que lo había mandado. Por lo tanto, la Escritura, y solamente la Escritura, y quiero ser un poco enfático en eso, nos va a mostrar con claridad la voluntad que usted anda buscando de Dios. No la busque en otro medio, no la busque por otra persona. Porque, usted sabe mi opinión con respecto a los profetas modernos que hay. La mayoría son personas que no son realmente profetas. Y hay mucha manipulación detrás de ello. Hay muchas personas que están buscando, lamentablemente, algo ganancial. Y si lo va a ir por el lado de los sueños, que también lo hemos conversado, sobre todo en algunos grupos pequeños, hay que tener mucho cuidado porque la mayor parte de los sueños lo único que representan son nuestras ideas subconscientes. Y van a aparecer en el sueño y usted va a creer que el sueño le está indicando irse a tal lugar o hacer tal cosa y a veces su propio deseo ahí contenido y que en el sueño aparece y usted lo va a interpretar que es la guía y voluntad de Dios. No cometamos esos errores porque hay muchas personas que buscan así la voluntad de Dios. Pero miremos el ejemplo de Jesús claramente y lo que nos dice la Biblia. ¿De cuál es la profecía más segura? Segunda de Pedro. ¿Cuál es la profecía más segura? Que hacemos bien en estar atentos y usarla como antorcha para guiar nuestras vidas. Ahí viene cuál es la Escritura, la Biblia.
no se salga de ella, no cometa errores, porque las personas, yo creo que más por ignorancia, por no escuchar la Biblia, por no escudriñarla y buscarla detenidamente, toman decisiones que al final son contrarias a la voluntad de Dios. Es mucho más por ignorancia que a veces por el deseo de irse en contra de Dios. Pero si tenemos la Biblia en nuestro medio, tenemos que usarla, tenemos que manejarla. Tenemos que ver en cada historia del Antiguo y Nuevo Testamento cómo ellos se sometían. Y ese es el segundo punto. No solamente tiene que conocer la voluntad de Dios, sino que someterse a ella. Porque Jesús está haciendo eso, sometiéndose a la voluntad de Dios. Y mire, esto yo creo que lo entiende y lo conoce, lo ha escuchado. Nadie de los que Dios se les apareció o les mostró el camino fueron los mismos cuando conocieron lo que Dios les pedía. Piensa en la Virgen María, una muchacha joven que tenía planes ya para casarse, ya estaba comprometida. Y se le aparece un ángel y le dice que va a tener al Hijo de Dios. Y estaba comprometida con su novio, quedar embarazada de manera fuera de las relaciones normales. La exponía a que la apedrearan y la calificaran de cualquier cosa. Pero ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuáles fueron sus palabras cuando el ángel le dijo que tenía que hacer la voluntad de Dios? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No solamente escuchó la dirección de Dios, la voluntad de Dios, sino que se sometió a ella. Piensa en cualquiera de los apóstoles. Cuando Jesús los llamó, ellos obedecieron, ellos lo siguieron. El apóstol Pablo iba persiguiendo a Jesús, camino a Damasco. Se le apareció Jesús y nunca más volvió a ser fariseo como él lo hacía. Ninguno de los apóstoles volvió a pescar, como también nos dice el Evangelio de Juan. Ellos quisieron volver, pero Jesús se les volvió a aparecer a la playa después de haber resucitado. Y ninguno de ellos jamás después de ese episodio nunca volvió a la pesca. Ninguna de las personas, profetas, discípulos, apóstoles, cualquiera que pueda poner como ejemplo, volvió a hacer lo que estaba haciendo, porque la voluntad de Dios a veces, claro, no nos va a gustar, no nos va a parecer media loca, media contradictoria a los planes que usted tenía, por supuesto, al plan de vida que usted tenía. Pero cuando usted comprende que es la voluntad soberana de Dios, entonces no queda otra opción que someterse a ella. Y eso es lo que vemos en Jesús. Eso es lo que hace Jesús, someterse a la voluntad de Dios. Ahora, hay un punto importante más, con esto vamos a ir terminando, porque Jesús se sometió y estaba tan preocupado de cumplir las Escrituras. No solamente fue por él, de alguna manera por el bien de él, sino porque además estaba en juego mi salvación, su salvación y la salvación de todos nosotros. Si Jesús no cumplía las Escrituras, si Jesús no hacía la voluntad de Dios, nadie de nosotros estaría hoy día con entrada al cielo, con pasaje al cielo. Nadie de nosotros podría tener siquiera confianza en que Jesús sea el Mesías. Porque si Jesús no cumple ninguna, o algunas sí y otras no, de las profecías señaladas, entonces, por supuesto, Jesús no es confiable, Jesús no es seguro para poner la confianza en Él. Y recuerde que este plan maravilloso de salvación por nosotros es antes de la fundación del mundo, como lo dice Efesios 1:4. Antes de la fundación del mundo, antes que existiéramos, Dios en su soberanía y en su capacidad de inteligencia suprema ya conocía a todo el mundo, conocía toda la historia, la suya y la mía. Y ya sabía el plan. Y Jesús siempre fue el plan. No es que Adán y Eva fue sorprendido su caída y Dios no lo sabía. Dios sabía perfectamente lo que iba a pasar. Sabe exactamente lo que le va a pasar a usted y a mí. Dios tiene el control de todo. Y Jesús tenía que hacer la voluntad de Dios porque Él era el Mesías y tenía que cumplir su propósito en la tierra. Por lo tanto, Jesús no solamente lo cumplió por Él, por obedecer al Padre personalmente, sino por todos nosotros. Él se sometió a su voluntad, aunque era difícil, aunque se está mostrando su agonía, está mostrando su dolor, y lo vamos a ver mucho más profundamente cuando veamos el proceso que tuvo que enfrentar injusto, de obviamente un juicio falso, mal llevado, y por supuesto ser latigado y finalmente crucificado en aquella cruz.
Jesús se sostuvo mirando las Escrituras, se sostuvo queriendo cumplir las Escrituras, se agradó de hacer la voluntad de Dios como leíamos en el Salmo. Y la pregunta más importante de aplicación para nosotros es justamente eso. Nosotros vamos a seguir avanzando en este camino cristiano sin considerar las Escrituras, haciendo las cosas a nuestra voluntad, o nos vamos a someter a la voluntad de Dios. Esa es la pregunta final. Esa es la pregunta que tenemos que, para nuestro adentro, reflexionar y meditar. Porque le insisto, Jesús es nuestro ejemplo, lo hizo todo bien y lo hizo aún por nosotros. No lo hizo por Él. Él estaba en el cielo perfectamente contento, perfectamente amado entre los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en una relación de convivencia plena. Pero Él se despojó de esa naturaleza divina y se vino a ser hombre para salvarnos a nosotros y darnos todas estas lecciones y mostrarnos que hay un plan de Dios siempre. Fue para la vida de Él, pero también hay un plan para la vida suya. Y no es un plan B, un plan C, es el único plan que Dios tiene. Mire, si este año, ya que estamos a principio de año, y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero si le pasan cosas, si se enferma, si se accidenta, si un hijo se pone grave o alguna circunstancia, pierde el trabajo, todo eso, le insisto, va a ser la voluntad de Dios. Porque Dios es soberano, Dios es sobre todas las personas y sobre todas las circunstancias. No rechace de manera arbitraria algo que Dios está haciendo en medio de su vida, porque es irse contra Dios. Nosotros tenemos que manejar esa información, la Biblia lo enseña muchas veces. La capacidad que tiene Dios para conocer todas las circunstancias, todas las cosas y el porvenir de todos nosotros, tiene que tenerlo usted muy claro. Y no luchar pidiéndole explicaciones a Dios o aún siendo más violento que el mismo Pedro y queriendo, no sé, cortar a alguien, pegarle a alguien por lo que le está pasando. Eso es no comprender la Escritura, es no comprender lo que Jesús hizo. Él se sometió aunque era difícil, aunque fue duro. Y todos nosotros tenemos un plan claro, nosotros no lo sabemos completamente, no es como Jesús, que Él sabía el plan perfectamente. Dios no le ha revelado a usted, no creo que a ninguno de nosotros. ¿Cuál es el plan de vida? Sí, perfectamente. ¿Y sabe por qué no lo hace? Lo hace para no abrumarnos. Porque si usted supiera el día de muerte y cómo va a morir, trataría de irse a la China, a cualquier lugar, para no vivir ese momento. ¿Por qué? Porque naturalmente, lo que estoy diciendo, rechazamos la voluntad de Dios. Rechazamos la voluntad de Dios. No queremos saber, queremos hacer la vida a nuestra manera, queremos ser los dueños de nuestro destino. Y aquí no hay ningún destino, sino que está solamente la voluntad soberana de Dios sobre todos nosotros, aunque no nos guste. Pero así funciona, así es la ley, así son las cosas, lamentablemente. Si usted pensó o le enseñaron, y usted, como muestran en las películas, sobre todo gringas, que le presentan que usted si se esfuerza va a transformarse en el mejor deportista, yo pensaba que si me esforzaba en básquet iba a llegar a la NBA, eso es imposible. No tengo ni la altura, ni los méritos, ni las habilidades. ¿Ya? Pero la gente le venden ese cuento, le venden que usted es propio arquitecto de su vida, que usted puede esforzarse. No, la verdad es que la vida está pauteada, está definida y tiene un plan estricto, vamos a decir estricto, o definido por parte de Dios. Por lo tanto, cualquier decisión que usted tome, a veces lo único que hace es darse la vuelta más larga, como lo hizo Jonás. Si usted no se somete a la voluntad de Dios, no quiere en ciertas cosas obedecer, le va a pasar lo que a Jonás le pasó. Quedó en ridículo porque los que iban en el barco dijeron: aquí hay alguien que no está haciendo bien las cosas, echaron suertes y salió sobre Jonás. Si no ha leído esa parte, léalo en Jonás. Echaron suertes para saber quién era el que estaba haciendo un problema, porque se levanta una tormenta muy fuerte, Jonás iba en un barco a otro lado y entonces descubren que él era. Bueno, él lo dice, lo reconoce, dice: yo estoy mandado por Dios a Nínive y me fui para este otro lado. ¿Cómo lo solucionamos? Échenme al mar. Lo echan al mar, se calma la tormenta, pero viene el pez muy grande y ¡pum!, se lo comió. Se lo traga y es vomitado, ¿no es cierto?, devuelto a las costas de donde tenía que ir, a Nínive. Eso pasa cuando usted rechaza la voluntad de Dios. Entonces lo único que nos queda a nosotros es estudiar la Biblia profundamente,
completamente. Buscarme en las historias que ya están escritas de cómo ellos tomaron decisiones, cómo Dios mostró su voluntad para no irse en contra de Dios. Porque así es la cosa. Como lo decía la semana pasada, si usted o junta con Dios o desparrama, el que no es conmigo contra mí es. Entonces, a veces, por ignorancia le digo, no, a lo mejor no es tanto una mala voluntad contra Dios, pero por ignorancia, por desconocer la Escritura, estamos tomando decisiones equivocadas. Y tenemos que repensar y pensar y cambiar nuestra mente. Por eso Romanos, y con esto termino, Romanos 12, nos enseña eso. Nos dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, sacarnos el patrón antiguo donde yo decidía, yo era el dueño de mis decisiones, para decir, Señor, ¿cómo es tu voluntad? Enséñame tu voluntad, ayúdame a obedecerla. ¿Por qué? Porque cuando comprobamos, como dice el versículo 2 de Romanos 12, cuando comprobamos esa voluntad, entendemos que es una buena voluntad, es agradable y es perfecta. Es perfecta, se va a dar en el tiempo correcto, es agradable. Cuando usted mira en retrospectiva las cosas malas que le pasaron, usted va a ver que en realidad, si eso no hubiese pasado, no estaría aquí. Si esas cosas no hubiesen pasado, no tendría la claridad ni la madurez que ahora tiene. Todas las cosas aún malas que nos pasaron nos llevaron a este punto de su existencia. Por lo tanto, toda la voluntad de Dios, y eso es lo que afirma la Escritura, es buena, es agradable y es perfecta. No luchemos más, hermano. Mire, y esto también es para mí, tenemos tantas cosas con mi esposa que ver a partir de este año y con mis hijos que están empezando los estudios. Entonces, es lo mismo, para todos es válido que nos sometamos a la voluntad de Dios, aunque nos cueste, aunque sea difícil. La toma de decisiones, sí, es a veces incierta, un poco incierta, pero hay guía en la palabra de Dios. Jesús lo hizo, se valió de ella, no se salió para ninguna parte. Y aún frenó a personas que estaban saliendo por la tangente, como Pedro, saliendo con ideas novedosas de atacar cuando no tenía que hacerlo. Las espadas eran solamente para que a él lo catalogaran como un criminal, como una persona violenta, pero él no fue violento y se sometió a las Escrituras y cumplió perfectamente las Escrituras y con eso cumplió la voluntad de Dios. Hagamos lo mismo, cumplamos la voluntad de Dios que está descrita en la Biblia. Investiguemos, no seamos flojos, no seamos personas, digamos, con esa desidia de tomar de la Biblia así. Yo he visto muchos que ponen el dedo, ¿no es cierto? Lo clásico, abren la Biblia y ponen el dedo. Ah, mira aquí, Dios me está hablando. No, haga un esfuerzo más profundo. Empápese de las historias de muchos personajes bíblicos que les costó, que sufrieron, como Job, que no quería, en un momento no sabía, no tenía explicación de su vida, porque la estaba pasando mal. Pero el Señor le guió, él mismo le dio respuesta. Y esas respuestas de Job son tan válidas también para nosotros cuando estamos mal o no entendemos mucho el camino. Entonces, profundice en la palabra. No ande apuntando con el dedo a ver qué le sale como que esto fuera un horóscopo, sino que la única manera de conocer la voluntad de Dios es con la Escritura y que el Espíritu Santo, por supuesto, y ore al Espíritu Santo para que le guíe, le manifieste claramente lo que tiene que hacer. Esa es la regla segura, esa es la manera que Jesús hizo y que nosotros tenemos que aprender de Él. A Él le importaba la palabra de Dios porque era la palabra de Dios para Él y lo representó en sus acciones. Ahora nosotros sabemos que es la palabra de Dios, pero a veces no la escuchamos, a veces no la queremos oír, a veces no nos sometemos a ella. Y ahí está la diferencia entre Él y nosotros. Pero Dios quiera que con esto aprendamos y nos sometamos a su voluntad. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, por cada una de tus acciones, cada cosa, Señor, y cada detalle escrito, Señor, es realmente una fuente de inspiración para nosotros, Señor. Cómo tú, a pesar del dolor, a pesar de la injusticia que hicieron contra ti, el único hombre santo que habitó este planeta, Señor, tú te dejaste, tú te sometiste a la voluntad superior. Ayúdanos a pensar en nuestras vidas ahora. Ayúdanos a pensar en las circunstancias que tenemos que enfrentar este año. Las decisiones, Señor, yo ruego por los jóvenes, ruego por los niños, ruego por esos padres, Señor, y madres que están conflictuados en qué hacer, en qué cosas, Señor, dedicarse a trabajar o en situaciones más particulares que ellos tengan.
En cada uno de nosotros, Señor, refleja tu luz a través de las Escrituras. Ella es la fuente, ella es la profecía más segura, como dice el apóstol Pedro, que nos va a guiar como en lugar oscuro, Señor. Y que nosotros aprendamos, Señor, a conocer los pasajes, las historias que nos reflejan tu verdad. Señor, así como lo hizo Jesús, considerando todas las profecías que hablaban de Él y guiándolo, Señor, para ser nuestro gran Dios, nuestro Dios que nos redimió, Señor, de la maldición del pecado. Él con amor, Él con sufrimiento, Señor, pagó un alto precio. Y que nosotros miremos lo mismo, ese sacrificio, esa voluntariedad de seguirte a ti, Señor, de porfiar aún cuando trataron de sacarlo de sus casillas, Señor, Él se sometió, Él realmente nos da ejemplo. Bendice, Señor, esta palabra, que sea, Señor, de gran verdad para nosotros, que la meditemos la semana y que busquemos, Señor, afanosamente encontrarte en tu guía, Señor, a través de las Escrituras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a pasar entonces inmediatamente a la ofrenda. Mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi Dios esperará por mí. En mi soledad, mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Salvación, mi fortaleza.